Compañeros, buenas tardes, licenciada. Nosotros somos del grupo 4 y les vamos a hablar sobre qué es una estrategia, tipos de estrategia en la organización, cómo se emplean las estrategias en las organizaciones y qué tipos de estrategias se deben implementar en las organizaciones actuales, en las circunstancias actuales. Los integrantes somos Casa Evelyn, López Jennifer, Morina Jen, Torres Briana y mi persona Casa Erika. Yeah. Como frase motivacional tenemos que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en práctica. Aristóteles. Yeah. Yo les voy a hablar sobre qué es una estrategia. La estrategia es el objetivo de la actividad que vamos a realizar en la dirección de la empresa, que debe perseguir la organización de función de manera eficiente y de la mejor manera. Que esto ocurra es que no exista conflictos en la misma. Lo que nos da a conocer que dentro de la cúpula de la empresa se deberá planificar su estrategia en función de los objetivos que persiga, para así poder definir claramente lo que se quiere conseguir y a qué objetivos fijados queremos llegar, y un posterior sistema de control. De igual manera, nos dice que la estrategia es una herramienta de dirección que permite la satisfacción de las necesidades del público objetivo a quienes está dirigida la actividad de la empresa, a través de una interacción proactiva de la organización con su entorno y el uso de procedimientos y técnicas que con sustento científico empleadas de manera repetitiva e integral. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Actualmente se habla de estrategias en todos los ámbitos, en los negocios. Las estrategias en los negocios nos permiten tanto en los pymes como en las grandes empresas. Plantear los objetivos empresariales en concreto y sobre ello es basar su día a día para alcanzar los objetivos a largo plazo y el tiempo que se debe permitir de la obtención de determinados niveles de rendimientos financieros para el crecimiento de la empresa. De igual manera, la estrategia en negocios debe ser planteada por los emprendedores sobre en qué situación o posición quieren que esté la empresa y a dónde quieren llegar en un periodo determinado, ya sea a medio o largo plazo. También una buena estrategia de negocio debe permitir que una empresa obtenga buenas posiciones en el sector económico y también en la expansión territorial. Como objetivos de los negocios, tenemos que es alcanzar una posición dentro del mercado de alta competitividad o liderazgo en el sector. De igual manera, perseguir el crecimiento a nivel del tamaño de la empresa y el ámbito de acción o expandiéndose en nuevos territorios. En la política, las estrategias políticas son aquellas que buscan imponer concepciones políticas, como las sanciones de nuevas leyes o la creación de una nueva estructura de la administración estatal o de la ejecución de medidas, privatizaciones o descentralizaciones. De igual manera, nos dice que la experiencia muestra que en los partidos políticos casi no se efectúan mucho las estrategias, lo cual algunos partidos políticos llegan a fracasar, en lo cual nos dice que tenemos que tener la práctica y el resultado sería exitoso. La estrategia política es el plan general que orienta todas las acciones durante el periodo de tiempo en la cual se desee emplear. En la religión. En el campo religioso nos da a conocer que es un ámbito lleno de cambios y transformaciones de cada sistema religioso, que se enfrentará con dificultades a los que se va a llevar. Por ello, se busca tener estrategias para poder llamar a las personas que formen parte de la religión que profesen. De igual manera, tener estrategias para lograr que éstas ayuden a las personas a orientar en cuanto se deben saber de ellas y tener los objetivos a los cuales se quieren llegar. En la cultura. La cultura es lo que somos y nuestra herencia y nuestro futuro. Es la forma en que vivimos nuestras vidas y de igual manera expresamos nuestras identidades. Nos da a conocer que al tomar en cuenta la cultura dentro de la estrategia, se puede hacer que las empresas tomen acciones aisladas y contribuyan a cumplir los objetivos de la organización y así poder alcanzar el éxito.
La cultura y la estrategia requieren estar sincronizadas para lograr los objetivos que se acorden en las estrategias, lo que requiere el trabajo de todos los miembros de la organización y de igual manera el trabajo cotidiano de la cultura dentro de la empresa. La estrategia personal. Debemos de contar con estrategias personales y de igual manera profesionales, lo que nos va a facilitar la toma de decisiones en los beneficios de cualquier ámbito, ya que tenemos que tener un plan de vida para nosotros poder llegar a eso con tiempo y esfuerzo. De igual manera, las estrategias personales buscan organizar nuestras acciones a través de proyectos que nos permitan lograr nuestros sueños de vida. Y así de igual manera se trata de tener claros los objetivos y diseñar un plan para alcanzar nuestros propósitos. En los logros profesionales están inmersos nuestros proyectos de vida y también requieren de estrategias que nos permitan crecer día a día y ser más exitosos en el mundo laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Se dice que de la mano de la estrategia surgen también una serie de conceptos afines que tienen relación con ella. Estos son la planeación estratégica. ¿Qué nos dice de la planeación estratégica? Nos dice que es una herramienta de gestión que permite establecer el qué hacer y qué camino debemos recorrer en las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta también los cambios y las demandas que impone su entorno. En este sentido, es una herramienta muy fundamental para todas las decisiones al interior de cualquier organización. De igual manera, es un proceso de formulación y establecimientos de objetivos, especialmente en los planes de acción que conducirán a lograr los objetivos de aquella empresa. La administración estratégica. La administración estratégica es un proceso de evaluación sistemática de un negocio, que esta ayuda a definir los objetivos a largo plazo y identificar las metas y los objetivos que se van a desarrollar. La estrategia para alcanzar estos tiene que buscar los recursos para realizarlos. De igual manera, trata de una poderosa herramienta de diagnóstico y análisis y toma de decisiones que permitan a las organizaciones afrontar los desafíos del entorno y adecuarse a los cambios de los esfuerzos sistemáticos. También se puede decir que la administración estratégica se puede definir sobre las 4 bases fundamentales, las cuales son el análisis ambiental, la formulación de estrategias, la implementación de estrategias y la evaluación y control. Estos 4 elementos permiten que sea posible el desarrollo de una administración eficiente y eficaz. La evaluación estratégica. La evaluación estratégica consiste en revisar las principales variables relacionadas con el negocio, tanto sean internas como externas, con la finalidad de seleccionar las estrategias que la organización utilizará a corto, mediano o largo plazo. De igual manera, realizar una evaluación de estrategia en la empresa utilizará diferentes tipos de técnicas a través de un análisis ya sea racional o sistemático. No obstante, a la hora de tomar las decisiones finales también tenemos que tener en cuenta la capacidad intuitiva y la emocional de quienes van a evaluar estas estrategias. El diagnóstico estratégico. El diagnóstico estratégico que se realiza en todas las empresas para saber cómo está evaluada la situación de la organización, lo cual incluye el análisis dentro y fuera de la organización, es decir, es tanto interna como externamente. El éxito de la organización resulta de la ejecución de estrategias adecuadas y así de igual manera tratar de evitar gastar el tiempo y recursos de estrategias innecesarias para un sector dentro del mercado. El diagnóstico que se realiza con la finalidad de identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la organización, con objetivo principal identificar los aspectos importantes que se debe tener en cuenta dentro de la organización y también realizar un diagnóstico estratégico y de esta manera determinar las importancias de este. El análisis estratégico. El análisis estratégico es el proceso que se lleva a cabo para investigar sobre el entorno del negocio, dentro del cual operan una organización y el estudio de la propia organización, con el fin de formular una estrategia para la toma de decisiones y el cumplimiento de la misma. Para mejorar, las empresas deben realizar periódicamente un análisis estratégico, el cual servirá para determinar los casos que se deben mejorar y aquellas que marchan de maravilla.
siempre pensando en incrementar la eficiencia de las organizaciones y la eficacia mediante el aumento de la capacidad de las organizaciones para implementar y volver a implementar los recursos de forma inteligente y estratégica. La gestión estratégica. La gestión estratégica es un conjunto de acciones que se realizan, desarrollan estrategias competitivas. Esto nos ayuda a implementar en la política que resulten favorables para la asignación eficiente de los recursos que nos permitan lograr y llegar al éxito. Las organizaciones buscan tener ventajas competitivas que sean sostenibles a largo plazo. De igual manera, la gestión estratégica es la acción del efecto y poder gestionar de forma hábil y eficiente dentro de una empresa o negocio. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La estrategia puede ser entendida como una visión a futuro. ¿Qué nos da a conocer esto? Que este establece cuál es la posición que se desea alcanzar dentro de la empresa y de igual manera que se constituye, además de determinar los medios capaces de conseguirlos y para poder cumplir sus objetivos dentro de la organización, gracias a las estrategias que se pueden presentar y nos puedan ayudar para fortalecer los objetivos dentro de esta empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La estrategia deberá estar constituida de la siguiente información. Como primero tenemos el alcance, lo que nos da a conocer que corresponde al dominio de la organización, indicando los negocios en que la empresa quiere participar. La asignación de los recursos es la que nos ayuda a distribuir los recursos entre las distintas áreas que conforman dentro de la empresa. Y las ventajas competitivas, que es el factor que le permite destacar a la empresa y a sus productos, dando el alcance presupuesto y la asignación de recursos planteados. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Aquí nos da a conocer que la estrategia es la formulación de la estrategia de la dirección de la empresa define los objetivos que pretende alcanzar. Para ello, parte de un análisis de su propia empresa, así como del entorno en que la rodea, con la cual está puesta en práctica el análisis anterior de la empresa, que busca ser competitiva dentro del mercado y pretende lograr una ventaja competitiva que le permita obtener beneficios y tienda a crecer dentro del mercado para hacer superiores que la competencia que se encuentra ahí. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, le vamos a hablar sobre el DAFO, que es lo mismo que el FODA, lo cual ya les habían explicado a los compañeros de la exposición anterior. Ya. Para realizar un complemento análisis de la empresa y del entorno que le rodea, es más común que se emplee un llamado análisis DAFO. ¿Qué nos quiere decir? Que es una matriz que permite identificar internamente las debilidades y fortalezas de la empresa, así como las amenazas y oportunidades que ofrece en el mercado en el que se desarrollan sus actividades. Este método de análisis está considerado como de un gran valor por parte de la empresa y las organizaciones, ya que con su sencillez nos ayuda a la amplitud que abarca el marco de análisis. En la primera tenemos que son las amenazas y oportunidades que se dan en el sector en el que se mueven, en el externo de la empresa, debido a estas superarlas y aprovecharlas para así siempre conseguir lo que se necesita. La segunda son las fortalezas y debilidades de la empresa, que es en el entorno interno de la empresa y según las circunstancias en las que se mueve la competencia de una manera individual, pero basándose siempre en los hechos de objetivos y reales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué nos da a conocer aquí? Dice, las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. ¿Qué nos dice? Que las estrategias de negocios también incluyen la expansión geográfica, la diversificación y el crecimiento dentro del mercado, lo que nos ayudaría así a poder ser una empresa competitiva dentro de ella y poder lograr las estrategias que tenemos. Las estrategias son acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la gerencia y de los recursos de la empresa.
De igual manera, las estrategias afectan las finanzas de largo plazo de una empresa por lo menos durante unos 2 años. Orientándose así al futuro, las estrategias producen efectos en las funciones y divisiones de la empresa y exigen que sean tomadas en cuenta tanto los factores externos como los factores internos que enfrenta dentro de la empresa. Siguiente diapositiva. Bien. Según David Coinstead y Rodríguez, nos da a conocer que se infiere que la planeación estratégica sea presentada un proceso para prevención del futuro analizando los factores internos y externos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de alcanzar las estrategias como medio de acción de una organización, enmarcada siempre en la visión y en la misión de la empresa, de manera que permitan el logro de los objetivos a largo plazo y de igual manera poder cumplir las metas que tiene esta empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Yeah. David Coinstead y Ortiz nos da a conocer que la estrategia es un patrón de decisiones coherentes obtenidas como resultado de los análisis internos y externos de la organización, que da origen a las acciones y planes que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en función de los recursos. Esto nos dice que con una manera de analizar la planificación estratégica y sus elementos, los que nos ayudará a tener un análisis de cómo está la empresa de manera interna y externa, para poder así plantear las estrategias que sean necesarias y para reforzar cada uno de los objetivos que se tiende a tener dentro de la empresa y así ayudar a crecer a la empresa de manera eficiente. Siguiente diapositiva. Ya. Según Fred David, esta se desglosa en 3 etapas, la cual es la formulación de la estrategia, en donde consiste el desarrollo de las declaraciones de la visión y misión, la realización de una auditoría externa e interna y el establecimiento de los objetivos. Como segundo tenemos la implantación de estrategias, en donde se encuentra la determinación de los asuntos relacionados con la gerencia y también la determinación de los autores relacionados con la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la investigación y el desarrollo. Además, también cuentan con los sistemas informativos de la gerencia. Y el tercero tenemos como la evaluación de las estrategias, en donde se encuentra la medición y la evaluación del rendimiento de la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Su importancia nos da a conocer que su importancia radica en una vinculación con los resultados empresariales, lo que quiere decir que concreta cada una de las fortalezas de la organización para que las acciones estén debidamente coordinadas para obtener los resultados esperados. Todo esto consiste en que el listado de los recursos y de las estrategias que tengamos dentro de las empresas puedan ser adquiridas de la mejor manera y así poder posicionar a la empresa en un medio exterior con el fin principal de hacerlas más competitivas dentro del mercado. Y no solo necesitamos tener una estrategia clara, sino que tenemos que tener varias estrategias para así lograr los objetivos que nos enmarquemos. De igual manera, los objetivos deben de ser claros y también tienen que tener bases sobre nuestras estrategias empresariales que para así poderlas llevar a flote. Porque gracias a las estrategias garantizamos una correcta toma de decisiones que nos aseguren las consecuencias que van a tener nuestros objetivos. Gracias. Vamos a ver qué es una estrategia con un caso práctico. Aguas frescas de limón, de Jamaica y tamarindo. Pásele, señor, pásele, agüita de El Chavo ha abierto una tienda de aguas frescas en una zona muy concurrida donde es el único ofertante. Pero antes de que pueda consolidar su negocio, aparece un competidor más fuerte, el Súper de Kiko. El Chavo sabe que tiene que reaccionar rápido, así que empieza haciendo un análisis de situación. ¿Qué sabemos? Sabemos que el Súper de Kiko es más grande, más bonito, más moderno, más visible, tiene mejores envases y presumiblemente también tiene mejor producto. Ningún cliente en condiciones iguales de precio escogería a la tienda del Chavo frente al Súper de Kiko. Sabemos que Kiko no está motivado por la rentabilidad, sino por la envidia. Va a replicar cualquier cosa que haga el Chavo y además lo va a hacer mejor porque tiene más recursos. Sabemos que Kiko tiene más recursos, pero también sabemos que las pérdidas que puede asumir tienen un límite. Tal vez no lo sabe, pero su principal inversor, doña Florinda, sí lo sabe.
¿Qué puede hacer el Chavo para garantizar la continuidad de su negocio? Lo primero que va a hacer es una reducción progresiva de precios. Por cada reducción que haga el Chavo, Kiko hará una reducción mayor, entrando así en una guerra de precios que llevará a ambos a las pérdidas. Pero esto al Chavo no le importa mucho, porque todos los clientes le terminan comprando Kiko. Una vez que Kiko registra pérdidas por cada unidad vendida, lo que va a hacer el Chavo es incrementar el número de unidades que vende. Va a iniciar una campaña de comunicación que Kiko, obviamente, va a replicar. Al multiplicar el tráfico al punto de venta, también multiplica las pérdidas de Kiko. Kiko no solo está teniendo pérdidas, además se está quedando sin producto y necesita reabastecerse. En ese momento, el Chavo se las arregla para atraer a Doña Florinda al punto de venta. Doña Florinda, al ver el desastre de negocio de Kiko, lo obliga a cerrarlo, dejando al Chavo como único ofertante en la zona de nuevo y además aprovechando la campaña de comunicación que hizo Kiko. Esto es una estrategia, un conjunto de acciones coordinadas para lograr un fin. Bueno, buenas tardes, profesora y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de estrategias en la organización. Cada empresa o persona puede adaptar o generar su propia estrategia. Quiere decir que las estrategias nacen de nuestras propias necesidades o de nuestra realidad, de lo que nosotros somos y a dónde queremos llegar. Cada estrategia que se plantea son propias. Sin embargo, existen varias estrategias que podemos ir adaptando a nuestra organización, como son las estrategias genéricas de Porter, las estrategias de inversión, estrategias de crecimiento, las estrategias de mantenimiento y las estrategias de diversificación que iré explicando a continuación. Las estrategias genéricas de Porter. Estas estrategias le permiten a la organización tener una ventaja competitiva. Esto quiere decir que las estrategias implican diferentes arreglos organizativos, métodos de control y sistemas de incentivos, por lo que las grandes empresas suelen competir en base al liderazgo de costos y diferenciación, ya que ellos cuentan con mayores recursos o mayores accesos a ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, les voy a hablar acerca del origen de Michael Porter. Michael Porter nació el 23 de mayo en el año de 1947, ya que fue un economista, investigador y conferencista que nació en Estados Unidos. La preparatoria lo fue realizando en New Jersey. Era amante de los deportes prácticos como el golf, fútbol americano y béisbol. Entró a la Universidad de Princeton a estudiar ingeniería mecánica y aeroespacial. En el año de 1971 se retiró para iniciar un máster en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard y luego también empezó un doctorado en Economía Empresarial en la misma universidad. En el año de 1985 publicó La Estrategia Competitiva y su primer libro en este desarrollo fue el análisis sobre la matriz de estrategias genéricas. Esta fue una herramienta muy utilizada, pero igualmente fue cuestionada. Y esta estrategia fue más acogida en los países japoneses. Siguiente diapositiva, por favor. Las tres estrategias que planteó Porter fue la de liderazgo en costos, diferenciación y el enfoque, que iré explicando a continuación. Siguiente diapositiva. Ya. La estrategia de liderazgo en costos. Esta se aplica cuando una organización se dispone a hacer un producto con los menores costos en la industria. El líder de costos se mantiene en una instante búsqueda de eficiencias en la producción. Asimismo, también mantiene un monitoreo constante de aquellas actividades o departamentos de operación que pueden afectar a los costos. Los gastos generales se mantienen siempre al mínimo y en lo general la empresa hace todo lo que pueda para minimizar sus costos. Las estrategias de liderazgo en costos también es ideal para aquellas empresas que se dedican a la fabricación de bienes estándar y para ser realmente efectiva se requiere lo siguiente, como puede ser un mercado amplio que tiene que estar compuesto por muchos compradores sensibles a los precios, que también debe existir pocas opciones para diferenciar los productos. Para que una empresa pueda implementar las estrategias de liderazgo de costos, se necesita de igual manera contar o construir instalaciones realmente grandes.
tener una alta inversión inicial en equipos tecnológicos para la producción. De igual manera, tener un gran volumen de producción y hacerlo de manera eficiente. La idea básica de esta estrategia consiste en que al tener los menores costos en la industria se pueden ofrecer precios más bajos que la competencia y así poder ganar participación en el mercado y en las ventas, eliminando algunos competidores del mercado. Se podría pensar que esta estrategia de liderazgo de costos es exclusiva en las compañías productoras, pero que en realidad su aplicación es muy diversa. Hoy en día se puede apreciar que su aplicación por parte de las empresas comercializadoras, los cuales realizaban compras a escala, lo que a ellos les permitía obtener costos bajos y así poder ofrecer los mismos productos, pero a un precio inferior a la competencia. Siguiente diapositiva. Ya, como segunda estrategia de Porter era la de diferenciación. Esta estrategia tiene como objetivo diferenciar el producto o servicio que la empresa ofrece, destacando así ampliamente algunos atributos o características, ya que de tal manera en la industria esta debía ser percibido y apreciado como algo único. Cuando una empresa deseaba implementar esta estrategia de diferenciación, debe procurar que sus productos y servicios cuenten con cualidades excepcionales que los distingan ampliamente en la competencia, ya que la oferta de la empresa puede distinguirse por varios atributos, y dentro de los cuales se encontraba una calidad excepcionalmente alta, un servicio extraordinario, un diseño innovador y una capacidad técnica, entre otras. La principal ventaja que se obtiene al aplicar las estrategias de diferenciación consistía en que la empresa tiene la posibilidad de establecer un precio superior a los competidores, ya que esto se debe a que a criterios de los consumidores los productos son percibidos como superiores a cualquier otro de su tipo. Así también se protegía contra el poder de negociación de clientes, ya que les ofrece un producto exclusivo. Otro factor igual beneficioso y relevante consistía en la fidelidad de los clientes hacia la marca. Según Porter, para que las empresas puedan sostener una ventaja competitiva mediante las estrategias de diferenciación, estas deben contar con varias habilidades y requisitos, dentro de los cuales se encontraban como es la capacidad sólida de marketing, tener una ingeniería de productos, contar con dotes creativos, entre otros. Y de igual manera, los requisitos comunes que deben llenar las organizaciones que opten por la diferenciación son los incentivos basados en cumplir objetivos cuantitativos que deben ser escritos, una coordinación firme entre funciones de investigación para trabajadores calificados. Siguiente diapositiva. Como segunda estrategia de Porter tenemos la estrategia de enfoque. Cuando una estrategia decide aplicar esta estrategia de enfoque, se debe concentrar en grupos especiales de clientes, es decir, que en una línea de productos específicos o una región geográfica específica que pasen a convertirse en un punto central de todos los esfuerzos de la empresa. A diferencia de las estrategias de liderazgo en costos y la de diferenciación, la estrategia de enfoque se centra en un segmento específico del mercado total. La estrategia de enfoque es adecuada para empresas pequeñas que no pueden competir en el mercado general aplicando el liderazgo en costos o la diferenciación. Esto quiere decir que cuando una compañía se enfoca a atender las necesidades de un nicho cuyos miembros tienen necesidades particulares y específicas, que pueden obtener las ventajas de costos y al mismo tiempo pueden diferenciarse en el nicho del mercado. La empresa que desea aplicar las estrategias de enfoque deben combinar con las habilidades y requisitos organizacionales que requieren las estrategias de liderazgo en costos y diferenciación y enfocarse a su objetivo establecido de acuerdo a su estrategia de enfoque. Esto quiere decir que cuando una empresa lleva a cabo efectivamente su estrategia de enfoque, logra una posición de costos bajos en su mercado y asimismo pueden obtener una gran diferencia en el caso ideal o de igual manera obtener ambas cosas. Siguiente diapositiva.
Otro tipo de estrategia tenemos lo que es la estrategia de inversión. Una estrategia de inversión es un plan de actuación en los mercados financieros para lograr rentabilidad. Es decir, que una estrategia de inversión es una serie de acciones que responde a la voluntad de un individuo o de una entidad inversora de obtener un determinado rendimiento. Y de este modo es la rentabilidad esperada la que a menudo suele determinar la forma en que todo tipo de inversiones actúa en los mercados bursátiles. Más allá de la toma de lo que acabamos de mencionar, estas pueden ser igual inversiones confusas, es decir, que no puede tener ningún plan, pero que el desarrollo de las estrategias para inversiones constituye la modalidad más recomendable para poder actuar en el ámbito de las finanzas. Siguiente diapositiva. Y aquí también tenemos lo que son los criterios de estrategias de inversión. Como primero tenemos lo que es el periodo de aplicación, que esto quiere decir que es necesario conocer antemano el tiempo que será dedicado al promover un plan de inversionistas para acometer. Como segundo criterio tenemos lo que es la naturaleza de la inversión. Aquí quiere decir que el inversor debe conocer en detalle los mercados en los que se va a participar y en qué instrumentos financieros se va a buscar su cartera. Siguiente tenemos lo que es el nivel de aversión al riesgo. En esta existen distintos niveles de riesgo en los que incurren al participar en los mercados financieros. En la siguiente tenemos lo que es gestión de cartera. Aquí es posible gestionar que una inversión por uno mismo o recurriendo a profesionales especializados, que es necesario que para ellos existan fondos de inversión o gestores externos de elementos de una inversión. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de la estrategia de inversión. Tenemos lo que es la inversión orientada al mercado. Esta se trata de una estrategia de inversión que sigue estrechamente los índices bursátiles del mercado y que tiene oportunidades derivadas de la actualidad. De igual manera, son inversiones que buscan poca volatilidad. Tenemos lo que es la inversión en el crecimiento. Esta modalidad persigue la puesta en los objetivos de éxito potencial o futuro. Tenemos lo que es también la inversión en valor. Esta, al contrario que la anterior, esta decisión se dirige a los activos con un precio inferior a un valor incierto. En otras palabras, quiere decir que se intenta adelantar a los movimientos del mercado, localizando oportunidades, ya que esto considera que el valor acabará ascendiendo tarde o temprano. La estrategia es Strindle. Esta estrategia se dirige al mercado de las opciones financieras, es decir, que se basa en el aprovechamiento de las ganancias derivadas de la volatilidad que pueda tener un determinado activo. Siguiente diapositiva. Como siguiente tipo de estrategia tenemos la estrategia de crecimiento. Una estrategia de crecimiento es el conjunto de acciones y planes que diseña una empresa con el fin de aumentar su participación de mercado al lograr desarrollar una ventaja estable y única en su entorno competitivo. Esta espera que la empresa aumente su nivel de crecimiento al lograr aumentar su cuota de venta, su margen de utilidad y su participación de mercado a la expansión de la empresa. Siguiente diapositiva. Ya, la estrategia de crecimiento está dividida en lo que es interno y externo. El crecimiento interno se puede lograr aplicando estrategias de crecimiento desde el interior de la empresa. Quiere decir que una empresa puede crecer aumentando y ampliando sus plantas de producción o sus sucursales de presentación, pero siempre manteniendo el control de su expansión. Una de las características de crecimiento interno es que se logra la adquisición e implementación de moderna tecnología, como también el crecimiento se produce de una forma paulatina, es decir que... Verás, Evelyn, que estás leyendo y estás leyendo súper mal. Y lo primero que les he dicho siempre es que se preparen,
que no estén leyendo, que no estén tartamudeando ni dubitando en las diapositivas. Ustedes tienen que exponer, no leer. La siguiente que leas, yo te paro tu intervención. Ya, profesor, le estoy diciendo las características de esta de aquí. Ya, como siguiente característica teníamos lo que es el crecimiento que se produce de una forma paulatina y esto favoreció al financiamiento y la implementación adecuada de los procesos. También el crecimiento decía que igual se dividía en lo externo. Esto es una consecuencia que se lograba con la participación financiera o la compra de otras empresas. Esto quiere decir que se ha vuelto una estrategia muy común, dado que el mercado cada vez se vuelve más competitiva la competencia y se vuelve un proceso global. Una de estas características que generó es que podría ser la única manera de poder competir contra empresas que son muy grandes y fuertes en un mercado. Como siguiente característica, igual encontramos que el crecimiento externo se produce de una forma más rápida que el interno. ¿Por qué? Porque las ventajas ya se encontraban desarrolladas por otras empresas con las que se asociaba. Siguiente diapositiva. Ya. Como siguiente tipo de estrategia teníamos lo que es la estrategia de mantenimiento. Una estrategia de mantenimiento es la decisión que adoptan los responsables de una gestión en una planta, que para dirigir su mantenimiento, esta quiere decir que sus grupos deben basarse en la actividad de mantenimiento y el resto de las tareas deben estar suspendidas a ese conjunto básico de actividades. Siguiente diapositiva. Ya, las estrategias de mantenimiento también decían que son instalaciones en las que se predominaban ciertas tareas que pueden ser de tipo correctivo, ocupando así las tareas con un mayor carácter preventivo a un papel sumamente secundario. De igual manera, existe un grupo de instalaciones en las que la base de mantenimiento son de grandes revisiones que hace de cada cierto tipo un periodo anual o superior a lo que se acabó de mencionar. Esta también se basa en la finalidad de su producción y un número de averias mínimo. También significaba que esto reflejaba en la concepción de la organización. Esto quiere decir que su objetivo puede ser a largo plazo y un enfoque para poder lograr el objetivo que se quiere llegar a tener. Siguiente diapositiva. Ya, en esta podemos encontrar 5 estrategias de mantenimiento, como pueden ser las estrategias correctivas. Esta es en la que la reparación de averias es la base de mantenimiento. También tenemos lo que es la estrategia condicional. Esta es en la que la realización de determinadas observaciones y pruebas es la que se dirige en la actividad de mantenimiento. También tenemos lo que es la estrategia sistemática. Esta es la que se basa en la realización de una serie de intervenciones que pueden ser programadas a largo de todo el año en cada uno de los equipos que se están componiendo o instalando. En las estrategias de alta disponibilidad, aquí es la que busca tener una operación instalada para producir para poder controlar y producir en un máximo tiempo posible. La estrategia de alta disponibilidad o también frialdad. Esta es en la que solo se confía en un buen estado de una instalación realizada para poder obtener tareas que se dispuso. Siguiente diapositiva. Ya, como el último tipo de estrategia tenemos lo que es las estrategias de diversificación. En este contexto, las estrategias de diversificación son cruciales para asegurar la sostenibilidad de la economía
de las empresas en el corto y mediano plazo. La diversificación empresarial, también conocida como diversificación de mercados, es una estrategia que busca el mercado potencial de una empresa con la creación de nuevos productos o servicios para poder expandir en nuevos mercados. Esta también es una de las 4 principales estrategias que fueron creciendo en la matriz y que consiste en desarrollar productos o servicios para poder obtener nuevos perfiles de consumidores. Ya. Aquí también las estrategias facilitan dicha recuperación y ayudan a que las empresas se mantengan día a día con nuevas condiciones en el mercado. Siguiente diapositiva. Ya, esta estrategia también se dividía en lo que es la estrategia de diversificación, que puede ser relacionada u horizontal. Esto ocurre cuando una empresa lanza un producto o servicio que puede estar vinculado con una actividad principal. Aquí el objetivo es que deben tener segmentos de mercados muy diferentes entre sí. Como un ejemplo tenemos como las aplicaciones de iPhone, de iPod, entre otras aplicaciones que se sostenieron de esta estrategia para poder ellos obtener sus objetivos y llegar hasta donde están ahora. También tenemos lo que es la estrategia de diversificación vertical. Esto ocurre cuando una empresa se dedicaba a fabricar productos o desarrollar servicios que antes adquirían a terceros. Y un ejemplo de esto fue que Sara fue integrando los elementos necesarios para poder producir internamente sus productos. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre cómo se implementan las estrategias en las organizaciones. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ya. Implementación de las estrategias, asuntos relacionados con la gerencia. Pues esto nos da a entender que las estrategias afectan a todos los niveles de la organización, tanto a los altos como a los bajos mandos, y indiferentemente a las distribuciones por departamentos que generan cambios. La naturaleza de la implementación de la estrategia se basa en 2 contrastes, en la formulación de la estrategia y en la implementación de la estrategia, lo que nos da a entender que la formulación son los procesamientos de las fuerzas que se emplean en esta, mientras que la implementación es el manejo de dicha fuerza. La formulación también se centra en la eficacia, mientras que la implementación en la eficiencia. La formulación tiene procesos intelectuales, mientras que la implementación tiene procesos operativos. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ya. En esto deriva también los objetivos anuales. Los objetivos anuales son de importancia para la implementación de las estrategias, ya que estos permiten las directrices para lo que se quiere lograr en las implementaciones de las estrategias. Representan la base de la distribución de los recursos, constituyen los mecanismos básicos para la evaluación. Estos deben ser cuantificables, congruentes, razonables, desafiantes, claros, lo cual también va de la mano que sean verificables de la calidad en un tiempo establecido. Y estos a su vez también van de la mano de las políticas, que como apoyo para la aplicación de la implementación de una estrategia. Por otro lado, tenemos las políticas. Las políticas facilitan la solución de los problemas que ocurren dentro de una empresa y sirven como guía para la implementación de una estrategia. Estos también nos especifican cuáles son los límites y las fronteras, lo que se debe y lo que no se debe hacer dentro de la organización, para que estos ayuden en la facilitación de los objetivos. Las políticas se aplican en todas las áreas de una organización y existen otras específicas para
para políticas para una zona determinada, para un departamento determinado, como por ejemplo de producción y ventas, no pueden tener las mismas políticas. Sí existen políticas generales para una empresa, pero específicamente igual existen para los departamentos y áreas funcionales que existen dentro de una organización. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ya. Distribución de recursos. La distribución de recursos es una actividad fundamental dentro de la ejecución de la estrategia, ya que esta es la directriz que permite que los recursos se distribuyan de acuerdo a las necesidades que represente cada departamento. Entre las empresas tienen por lo mínimo 4 recursos que son los específicos: los recursos financieros, los recursos físicos, el factor humano y los recursos tecnológicos. La distribución de recursos en diferentes áreas y departamentos no garantiza que la estrategia se implante de manera exitosa. La distribución de los recursos radica el logro de los objetivos de la empresa. La relación de la estructura con la estrategia. Influye en la estrategia de manera inevitable. Las estrategias formuladas deben ser viables a ciertas estrategias y requieren nuevos cambios estructurales. ¿Qué nos quiere decir que la reestructuración siempre indica un cambio dentro de una organización? Dentro de esto tenemos las estructuras funcionales, que la estructura funcional es la que se emplea a menudo en las organizaciones, que es la agrupación de las tareas y las actividades según el funcionamiento del negocio. Esta promueve la especialización de la mano de obra, fomenta la eficiencia y reduce al mínimo las necesidades de tener un sistema de control tan complejo y permite la toma de decisiones. Tenemos la estructura divisional. Esta estructura es necesaria para motivar a los empleados, para controlar operaciones y para competir con éxito a las demás empresas. En estas encontramos la estructura de división por área geográfica. Esta se basa en sí en el método que se va a utilizar. Por las áreas, por lo que requiere, por dónde está situada la organización. Tenemos también la estructura divisional por productos. Son especializados en los productos que se va a elaborar. Existe una estructura divisional específicamente para determinadas áreas, tareas que se va a realizar dentro de la organización. La estructura divisional por procesos. Esto es similar a la estructura funcional, porque se basa más en las actividades que se realizan dentro de la empresa, el trabajo que se va a llevar a cabo. La estructura matricial. La estructura matricial es la más compleja que existe, ya que existen líneas de comunicación tanto verticales como horizontales. Lo que esto representa varios dobles canales de comunicación, asimismo como las compartición de autoridad. Se presenta en esta, es un poco más compleja. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ya. Reestructuración, reingeniería e ingeniería electrónica. También se le conoce como la reducción del tamaño de la empresa, adecuación del tamaño de la empresa o reducción de niveles. En esta procura más el bienestar de los empleados y de los clientes que el bienestar de los accionistas. En esto tenemos la reestructuración. La reestructuración se emplea a menudo cuando no existe un criterio similar a lo que se quiere implementar en una organización. Lo que no coincide para que sea óptima para competir en el mercado. La reingeniería, pues esta más se basa en la tecnología de la información que se lleva a cabo dentro de la organización, en lo que presenta resultados más funcionales y que ayudan a la facilitación de las estrategias. La vinculación del desempeño y la remuneración con las estrategias. Esta se emplea más en la actualidad.
la remuneración según el desempeño para los empleados y gerentes. En esta se trazan líneas, objetivos, que se les paga, por ejemplo, con un bono, incentivándoles para que se sientan motivados y trabajen de mejor manera dentro de las organizaciones. Requiere flexibilidad en la compensación de los gerentes y empleados. Flexibilidad en cómo ellos pueden trabajar, cómo ellos se sientan a gusto y cómo quieran manejar su tiempo dentro de la empresa. Reducción de costos e incremento de la productividad. Pues si le motivan a un trabajador, si le brindan todos los beneficios y todo, siempre se van a sentir más comprometidos, por lo cual la productividad incrementará y eso favorecerá a la empresa y por ende la implementación de la estrategia será más viable, más llevadera. La participación de la gerencia, pues en estos los gerentes siempre deben estar capacitándose para llevar un mejor control dentro de sus áreas. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ya, manejo de la resistencia al cambio. Es la principal amenaza de la implementación exitosa de una estrategia, ya que como las estrategias más se basa en los gerentes de cada área, pero no se toma en cuenta a los empleados, pues la implementación presenta una amenaza porque como no se les toma en cuenta, no saben muy bien lo que deben hacer o hacen mal, dejan sus puestos de trabajo con el fin de regresar al antiguo proceso. Ya, surge en cualquier etapa del proceso de implementación, pues la resistencia al cambio se puede presentar en cualquier etapa, ya para truncar la implementación de la estrategia. Comprende el foco de resistencia y su intensidad. Una vez encontrado el foco de resistencia, se busca cómo ayudar y cómo frenar esta inseguridad que existe. Después de esto se garantiza que las estrategias se deben llevar paulatinamente y capacitando a los empleados para que comprendan más de lo que deben hacer. El mejoramiento continuo de la calidad, pues esta es una filosofía que se presenta en todas las organizaciones. Entre más claro tengan los empleados, más claros serán de lo que es mejorar y no oponerse a un cambio. Manejo del medio ambiente natural. Estos son los asuntos relacionados con el medio ambiente y la lucha por obtener utilidades sin que afecten al medio ambiente. En esta se mantiene la conservación de los recursos naturales. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues ahora existe tanta tecnología como pueden hacer los productos de reciclados o con tecnología biodegradable. Los gerentes deben formular e implementar estrategias desde la perspectiva ambiental, lo que le ayude a que el planeta no se siga contaminando. Las estrategias ambientales pueden incluir el desarrollo y la adquisición de empresas ecológicas y tengan más acogida en el mercado. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Bien. Creación de una cultura organizacional de apoyo a las estrategias. Las estrategias deben tratar de conservar, destacar y fomentar los aspectos de la cultura organizacional de la empresa que apoyen a las nuevas estrategias que se imponen. Un cambio de cultura organizacional de una empresa para que se adapte a una nueva estrategia es más eficaz que cambiar la estrategia. Se deben adaptar, la estructura organizacional debe adaptarse a la estrategia, lo que le ayuda a facilitar la implementación. El cambio deliberado de roles. Si existe un cambio a cada rato entre la gerencia y los altos mandos, no se tiene una cultura organizacional definida, por lo que cada uno tiene sus diversos conceptos y pensamientos, lo cual si es que un gerente actuó bien, el otro puede retroceder todo el proceso de lo que ya se había ganado en los campos de la estrategia.
E implementar sistemas de recompensas y estatus explícitos. Como ya se les había mencionado, si se motiva a los trabajadores, pues estos trabajarán de mejor manera dentro de la organización, lo cual ayudará a que la estrategia se implemente con éxito. Asuntos relacionados con la producción y las operaciones de la implementación de la estrategia. Gran parte de los procesos de implementación de las estrategias se lleva a cabo en el área de producción, lo cual se tiene los siguientes puntos de vista, que es el impulsar a los gerentes hacia el desempeño de roles que destaquen la consejería y la capacitación continua. Exige considerables inversiones en capacitación e incentivos. Un recurso esencial en esto es la inyección de capital, ya que con esto se puede pagar las capacitaciones e incentivar a los trabajadores. Requiere de mucho tiempo, pues al momento de implementar o crear una estrategia, requiere de un análisis y de un estudio posterior a esto. Ya. Los empleados capacitados resisten a los empleados no capacitados comprendan la realización de su trabajo. Pues las empresas deben tener una capacitación continua, tanto para los nuevos elementos como para los elementos que no pudieron capacitarse. Los empleados de mayor edad podrían no desear aprender nuevas habilidades, pues estos se basan más en, actualmente las empresas no contratan a empleados pasados de cierta edad, pues estos siempre están cambiando, por lo que no se ve mucho esto en la actualidad. Siguiente diapositiva, compañera, disculpa. Ya, asuntos relacionados con el factor humano de la implementación de estrategias. La evaluación de la necesidad de reclutamiento, pues una estrategia se ve reflejada también en varios cambios en los que se pueden hacer el reclutamiento de nuevo personal. Los gerentes con las estrategias es que los trabajadores tienen responsabilidades específicas y relativamente estáticas, independientemente del desarrollo personal que tiene el gerente dentro de la empresa. Diversas guías de acción. En esta se debe analizar varias cosas para realizar una guía de acción en lo que se puede hacer en la implementación de la estrategia. La necesidad de relacionar las aptitudes individuales con las tareas de implementación de las estrategias se deben analizar conjuntamente con varios aspectos que se pueden presentar dentro de la organización. La implementación, los planes de propiedad de acción para los empleados. Esta se basa en que los empleados pueden comprar una acción o inyectar dinero al capital, lo cual beneficia a la empresa y también al empleado. Pues este se siente más comprometido y trabaja con eficiencia y eficacia dentro de la empresa. Equilibrio entre la vida laboral y la familiar. Esto se ve mucho en la actualidad, que las empresas tienen más empatía con los trabajadores, lo cual se crean guarderías dentro de las empresas, obtienen beneficios, bonos y un sinfín de cosas que les ofrecen, lo que les ayuda a comprometerse más con la empresa. Ya, en conclusión a todo lo antes mencionado, la formulación eficaz de la estrategia no garantiza por completo la implementación exitosa de una estrategia. Aunque son diferentes entre sí, la formulación y la implementación de las estrategias tienen características diferentes. En otras palabras, la implementación de la estrategia significa un cambio dentro de la organización. Siguiente diapositiva, compañera. Ya. Por otro lado, tenemos la implementación de estrategias, asuntos relacionados con la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, investigación y desarrollo del sistema de información de la gerencia. Esto más se basa en las empresas que comercializan un bien o un servicio. Siguiente diapositiva, compañero. Ya. La naturaleza de la implementación de la estrategia. Menos del 10% de las estrategias formuladas se emplean con éxito. La implementación de la estrategia afecta de manera directa
a la organización. Ya la vida de los gerentes. ¿Cómo es esto? Pues estos tienen que tener destinar un tiempo para las capacitaciones y de cómo manejar a sus subordinados dentro de ella. Y también puede existir aquí también un sabotaje de parte de los empleados para regresar a lo que era antes, para que no exista ningún cambio y existe un retroceso dentro de la organización. Ya. Asuntos relacionados con la mercadotecnia. Estos usan distribuidores exclusivos de canales múltiples de distribución. Pueden ser líderes en precios o un imitador de precios. Ofrecen garantías completas o limitadas al momento de ofrecer sus productos. Seccionamiento del mercado. Estas utilizan con mayor frecuencia la implementación de las estrategias, sobre todo en las pequeñas empresas, que la segmentación de mercados viene siendo la subdivisión del mercado a grupos pequeños de clientes que surgen de las necesidades y hábitos de compras. Composición de productos. La composición de productos, después de la segmentación del producto, esto se basa más en lo que desea el cliente y lo que espera. Y esto se hace a través de un análisis de investigación que lleva al posicionamiento de un producto. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ya. En este cuadro podemos observar todo lo que es un proceso, la formulación de la estrategia, la implementación de la estrategia y la evaluación de la estrategia. En la formulación tenemos la elaboración de las visiones y las misiones. También incluye la auditoría interna como externa, el establecer los objetivos a largo plazo, generar la evaluación de las estrategias. Esto es la formulación de las estrategias. Disculpe. Tenemos también ¿Qué pasa? Se entrecortó. Sí, profesor, ¿qué pasa? Que están haciendo bulla aquí mis perros. Espérame un ratito, les cambio. Y pégate un poquito más al micrófono porque a ratos te digo súper bien y a ratos ya no. Ya. Tenemos también la implementación de los asuntos relacionados con la gerencia. Esto ya comprende la implementación de las estrategias. También está la implementación de las estrategias con asuntos relacionados con la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la investigación y desarrollo, la asistencia de los sistemas de información y la gerencia. Estos dos son específicos de la implementación. Y por último está el medir y evaluar los rendimientos. En este gráfico se pueden ver los capítulos que se explica cada uno. Y si quieren profundizar más en esto, esto se encuentra en el libro de Fred Davis. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ya, tenemos a continuación los asuntos relacionados con la finanza. La adquisición de capital para implementar las estrategias. Pues es la implementación exitosa de las estrategias que existen a menudo, necesitan un capital, determinada así la combinación de la deuda y capital. Buscan un punto de equilibrio para que no se pierda tanto y se logre la implementación de la estrategia adecuadamente. Los estados financieros pro forma. En la actualidad esto se ve mucho porque las empresas realizan estudios y con el fin de presentar una proforma de lo que pueden llegar a ganar, sin presentar información errónea en los estados financieros, proformas. Los presupuestos financieros. Es un documento que detalla de cómo la organización tendrá el dinero y cómo los distribuirá a los diferentes departamentos. Esto es esencial para la implementación de la estrategia, porque en esto se distribuye de manera eficaz el dinero que se va a destinar a cada área, lo que ayudará a que la implementación de la estrategia se realice con éxito. Evaluación del valor de la empresa. Esto requiere de
esto de aquí es vital para la implementación de las estrategias. Que tiene la evaluación del valor de la empresa, que determina el valor neto y el capital contable que tienen los accionistas dentro de una organización. También tiene para determinar el valor de la empresa, nace de la creación del valor de una empresa que debe principalmente los beneficios futuros, lo que se va a proyectar. Y por último, también permite la determinación del valor que tiene una empresa, lo que hace alguien externo, un estudio externo que representa esto. La definición de cotizar en la bolsa. Esto se basa más en esto significa que la empresa debe vender ciertas acciones para inyectarle dinero a la empresa. Por consecuencia, se disminuye el control de la empresa por parte de los propietarios. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ya. Asuntos relacionados con la investigación y desarrollo. Desempeña un papel integral en la implementación de las estrategias. Pues los empleados encargados de generar el desarrollo, generar el desarrollo de nuevos productos o mejorar los productos que ya se cuentan dentro de la organización. Existen por lo menos 3 métodos de investigación y desarrollo. En la primera, la empresa comercializa nuevos productos tecnológicos, pero esto puede ser a la vez un poco peligroso, ya que el mercado sería nuevo y tendrían que enfocar campañas publicitarias, lo cual les puede generar pérdidas cuantiosas o como ganancias igual cuantiosas, tener utilidades favorables. Ser una empresa imitadora que hace innovaciones de productos exitosos, reduciendo al mínimo el riesgo de los costos iniciales. Pues en esto ya la empresa ya tendría un producto, lo que busca es imitar, mejorarlo. Como ya está posicionada en el mercado, no generará pérdidas como tales dentro de la organización. Ser un productor de bajo costo por medio de la fabricación en masa de productos similares. Pues en esto se crearía, serían los productos, como se les dice, a economías a escala, que se compra al por mayor y se elabora igual cuantiosos artículos de eso. Bueno, el siguiente son los asuntos relacionados con el sistema de información de la gerencia, SIG. La información se convierte en el factor más importante que distingue si la empresa es exitosa o no. También necesita de un sistema de información eficaz y confiable dentro de la organización. Permite que una empresa reduzca sus costos. Pues al tener un sistema de información, la empresa podrá reducir sus costos ya que existe una buena comunicación. Asegurar y proteger la comunicación corporativa. Pues hoy en día se ha visto que si las empresas, por mínimo que tengan un descuido o una inseguridad, son violentadas por hackers o por cualquier otras cosas que se pueden presentar, por pérdidas de información, así. Entonces, en la actualidad se centran más en cuidar la información, en resguardar, en lo que tienen que ser muy cuidadosos al momento de guardar su información. En conclusión a todo lo antes mencionado. Dame un ratito. ¿Tú eres la última en exponer o te falta todavía? No, profe, ya solo la conclusión y ya llevan mis 2 compañeros. Dale la conclusión y me dan de ahí 5 minutitos, ¿ya? Dale con la conclusión. La implementación exitosa de la estructura depende de la cooperación de las funciones de los gerentes y asimismo de varios aspectos que se cargan dentro de ello. Los gerentes de finanzas y la contabilidad deben crear que los recursos los recursos económicos se distribuyan de mejor manera. Las estrategias con bajos costos. Los gerentes de investigación y desarrollo deben transferir las tecnologías complejas y desarrollar nuevas tecnologías para la implementación de estrategias de forma exitosa.
También los de sistemas de información deben ser más cuidadosos y son más solicitados para la creación de liderazgos y capacitación de todos los individuos de una empresa. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver qué tipo de estrategias se deben implementar bajo las circunstancias. Casi actuales. no te escucho, acércate un poquito más al micrófono o Es que veamos, está el ya. micrófono en la cámara, pero voy a hablar un poquito más duro. Bueno, vamos a hablar acerca de qué tipo de estrategias se deben implementar bajo las circunstancias actuales. En la primera, como vemos en la actualidad, debido a varias crisis, dificultades o cambios que existen en las compañías y en el mundo, se vieron a la necesidad de cambiar su estrategia debido a diferentes aspectos. Puedes cambiar de... Ya, debido a aspectos debido a aspectos que se dieron en el ambiente externo, como fue la pandemia, provocada por el COVID-19, donde se buscó nuevas formas de las que las empresas o las compañías se mantengan vigentes en el mercado. Por esto se creó, reajustó, innovó y se aplicó varios mecanismos y estrategias que han sido de gran impacto para las empresas u organizaciones y que no se vayan por la quiebra, ¿no? Y por lo tanto tengan una mejor administración o gestión de sus recursos. Cámbiale, por favor. Ya. ¿Qué es una estrategia? Las estrategias son acciones que se llevan a cabo con la finalidad de cumplir un objetivo o de alcanzar una meta, eliminando cualquier tipo de restricción que exista para que no impida lograr el objetivo planteado. Ya también podemos decir que las estrategias son acciones de coordinación y de dirección que están previamente bien delimitados y que se aplican para realizar procedimientos que permitan obtener más beneficios. Además, las personas encargadas de proyectar estos planes de acción tienen la función de dirigir a un grupo de personas para lograr determinados objetivos y deben realizar las estrategias teniendo en cuenta varios aspectos, como es los objetivos y las metas, que son los fines los que se dirigen a las estrategias. Por eso las acciones se deben planificar considerando que permitan lograr determinados propósitos. Ya. El segundo punto es la visión la misión y la visión. Eso se relaciona con la identidad de una compañía, es decir, con aquello que quiere lograr y aquello que quiere ser una empresa. El tercer punto son los recursos, y estos son los insumos de los que se disponen o que deben adquirir las personas que van a desarrollar una estrategia. Se debe tener en cuenta que hay acciones que no podrán ser llevadas a cabo por falta de recursos. Antes de proyectar el plan de acción es necesario hacernos varias preguntas, como ¿qué insumos hay disponibles? ¿Cuáles hay que adquirir? ¿Es necesario y es posible adquirirlos? Ya. Como cuarto punto tenemos las personas implicadas. Esas son personas o son aquellos individuos que van a realizar las acciones de una estrategia y por lo tanto deben conocer bien el plan general y el rol que desempeñarán para alcanzar un objetivo con éxito. Ya. Otro punto es la competencia o los contrincantes, que son las personas, instituciones o las compañías rivales que deben ser conocidas por quienes elaboran estrategias, porque los planes de acción siempre tienen que incluir ideas más innovadoras que aquellas que desarrollan las competencias o los contrincantes. Ya, el siguiente punto son las acciones, que son los procesos que se llevarán a cabo y se deben determinar cuáles son los mejores para alcanzar y una meta y su orden. Además, ya que esto es indispensable proyectar cuándo es conveniente realizar cada una de estas. Además, deben estar dirigidas al presente y al futuro y tienen que poder ser implementadas en la realidad. Sin embargo, siempre es necesario presentar acciones alternativas teniendo en cuenta que es posible que el escenario se modifique. Como último punto tenemos la situación externa. Es el escenario en el que se desarrollarán las estrategias. Por eso, cuando se elaboran un plan de acción, es necesario tener en cuenta el entorno, los beneficios que se pueden obtener y los riesgos que pueden llegar a haber. Entonces, para entender todo esto, lo explicado anteriormente,
nos vamos a pegar o relacionar a las circunstancias o condiciones actuales que podemos mencionar. Uno de los muchos ejemplos que son, como son las empresas que están en el ambiente del comercio internacional. Estas y muchas entidades más fueron perjudicadas, ya que la crisis sanitaria desatada por el COVID-19 ha influenciado en las actividades laborales y en el ambiente de negocios. Por lo tanto, la capacidad de adaptarse, las empresas exportadoras cobran mayor importancia para defender su permanencia en el mercado. Es por esto que las entidades identificarán estrategias que permitan a las empresas exportadoras adaptarse a las transformaciones derivadas del COVID-19. Entonces, para que este tipo de empresas se mantengan en el mercado, tuvieron que cambiar sus acciones debido a la situación externa, como es la diversificación del mercado, la diversificación de proveedores, la digitalización de operaciones y el comercio electrónico. Han sido las estrategias más recomendadas para enfrentar la crisis sanitaria. Además, se concluye que si bien estas estrategias no cubren todas las necesidades de las empresas exportadoras, pueden servir de referente para fortalecer el aprendizaje de un escenario inesperado que ha afectado de forma desigual a las empresas alrededor del mundo. ¿Puedes cambiarle de diapositiva? Ya. Los tipos de estrategias. Aquí tenemos varios tipos. Ya. El primero es las estrategias empresariales, que son aquellas estrategias que delimitan que se hará en cada sector de una compañía, con los objetivos de utilizar correctamente los recursos disponibles, de alcanzar metas, de ser coherente con los valores de misión y visión y tener una ventaja sobre la competencia. Perdón. Por ejemplo, la empresa Movistar, gracias a la nueva normalidad por COVID-19, Movistar aceptó el reto de enseñar a las personas de la tercera edad cómo funciona el mundo digital. Esto con el fin de ayudar a que los adultos mayores se quedaran en casa y desde ahí pudieran tener contacto con sus familiares, pagar sus cuentas y hacer mercado, entre otras muchas actividades que de un momento a otro ya no se pudieron hacer fuera de casa. Además, Movistar creó contenidos digitales pensados para este segmento bajo el nombre de Conectados con él de Movistar. Así se llamó este movimiento. ¿Sí? Que se realizaron transmisiones por Facebook e Instagram para compartir contenido audiovisual interactivo a través de las cuales las personas mayores podían aprender a utilizar de una forma el mundo online. Con esta increíble iniciativa por parte de Movistar, comprobó los beneficios de adaptar su estrategia y contenido a través de un target específico, que fueron los adultos mayores. Así logró no solo una recepción positiva por parte de la audiencia de la tercera edad, sino que la satisfacción de generar contenido con un propósito de favor a la comunidad. Bueno, la siguiente estrategia es la estrategia de marketing, que son aquellas estrategias que desarrolla el área de marketing de una compañía y que se centran en el alcanzar metas comerciales, como aumentar la cantidad de usuarios de un servicio. Bueno, esto relacionándolo a las circunstancias actuales, debido a la nueva normalidad por el COVID-19, permitió que las personas se apegaran más al mundo digital. Esto provocó que las redes sociales impacten más en la sociedad, por lo que las empresas obligadamente se tuvieron que adaptar a esta nueva modalidad para que las compañías crezcan y aumenten sus ventas y también otras cosas más. Ya, el siguiente punto son las estrategias de negocios. Esas son aquellas estrategias que se llevan a cabo en una empresa con el fin de alcanzar objetivos que están relacionados con la mejora de los ingresos, obtener mayores beneficios y tener un lugar competitivo en el mercado. Aquí encontramos varios tips en la estrategia de negocios, como el primer tip es la innovación y la adaptación de las empresas. El segundo tip es la comunicación activamente con la audiencia o los clientes. El tercer tip es comprender los nuevos hábitos de consumo. Y por último, el cuarto tip es establecer una relación de confianza con los clientes. Ya. La siguiente estrategia es la estrategia de inversión, que son aquellas estrategias que proyectan los inversionistas y que determinan cómo, cuándo y qué se adquirirá con el capital disponible. Bueno, la pandemia del COVID-19 está está transformando la industria financiera.
que es un proceso que tomará varios años. Deben considerar sus planes futuros en el campo de la tecnología para diversificar sus canales de servicio, orientándonos sus esfuerzos estratégicos a la transformación digital, la consolidación del modelo de sucursal electrónica y los servicios integrales por medio de los dispositivos móviles. Factor clave también es la atracción de personas jóvenes. Puedes cambiar a la... Bueno, ¿cuáles son los componentes de la estrategia empresarial? Aquí tenemos el primer componente, que es la estrategia competitiva. Según Porter, describió la estrategia competitiva como acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria. Entonces, podemos decir que es el conjunto de estrategias internas que la empresa tiene que desarrollar para obtener y reforzar una posición superior respecto a las empresas competidoras. Para esto, es de suma importancia que el gerente de la empresa se realice diferentes preguntas que hacen referente a la competencia, como es: ¿cuáles son los factores que determinarían la ventaja competitiva de mi empresa? ¿Cuál es la capacidad competitiva que puede sustentar la ventaja competitiva a través del tiempo? ¿De qué manera la empresa puede ser competitiva en el mercado? Ya. Tenemos otra estrategia, que es la estrategia corporativa. Ya. La estrategia corporativa de una empresa permite diseñar un plan específico en el que se definen las acciones que se deben ejecutar para crecer de manera satisfactoria a lo largo del tiempo. Dicho de otra manera, es la ruta o guía que se debe seguir para alcanzar los objetivos propuestos. Además, es el conjunto de acciones planeadas por una empresa para el logro de objetivos a largo plazo con el objetivo de desarrollarse satisfactoriamente en el mercado interno y global. Para esto se debe realizar varias preguntas, como es: ¿cuál es la situación actual de la empresa? ¿Dónde pretende llegar la empresa? ¿Qué clientes posee la empresa? ¿De qué manera se puede mejorar las relaciones con los proveedores? ¿De qué forma se puede establecer alianzas estratégicas con otras empresas? La siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles son los criterios claves? Perdón. ¿Cuáles son los criterios claves para la selección de estrategias? Como primer punto tenemos la ventaja competitiva, que es una ventaja o característica que una compañía tiene al respecto a otras compañías competidoras, lo que lo hace diferente y permite atraer a los consumidores para mejorar la empresa. En conclusión, las estrategias que se vayan a elegir deben ser el resultado de un estudio con el fin de generar una ventaja competitiva para la organización. Como siguiente punto tenemos la consistencia, que se dice que existe consistencia estratégica. Se dice que existe consistencia estratégica cuando las acciones de la organización son coherentes con las expectativas de la dirección y estas, a su vez, lo son con el mercado y su entorno. Ya. Este criterio es muy importante, ya que debe servir de auxiliar a corto, mediano y largo plazo. Ya. El siguiente punto, que es el tercero, que es el compromiso, es el grado de responsabilidad que sienten los empleados de su trabajo en una organización. Cuando están comprometidos, se esfuerzan de manera voluntaria para asegurarse que sus tareas están bien hechas. De este criterio se relaciona a los altos directivos, ya que son los encargados de encaminar las estrategias a un determinado fin, dando paso a la obtención de logros y objetivos. El siguiente punto es las habilidades y recursos, que la empresa debe estar dispuesta a suministrar los recursos necesarios y por lo tanto debe capacitar a los cargos que van a ser responsables para la implementación de la estrategia. El siguiente punto es el quinto, que es la coherencia. Los programas de implementación de estrategias deben ser elaborados de manera precisa y coherente, con el fin de conocer específicamente a dónde se pretende llegar. El siguiente punto es riesgos y contingencia, que cada uno de las estrategias deben ser controladas de tal forma que se determine si la implementación de estas están otorgando un beneficio o riesgos para la entidad. El séptimo punto, que es flexibilidad, este hace referencia a la capacidad de la empresa para adaptarse a la participación en el mercado. Es el punto de vista de la alta dirección y la disposición para responder con rapidez a los cambios en el entorno y así mantener una ventaja competitiva.
se debe presentar características de adaptabilidad para que puedan ser modificadas frente a cualquier situación que se presenta en la entidad o en la empresa. El último punto, que es la rentabilidad, es la capacidad que tiene el negocio para aprovechar sus recursos y generar ganancias o utilidades. Para medirla se utilizan indicadores financieros que evalúan la efectividad de la administración de la organización. Por lo tanto, cada una de las estrategias a implementar debe dar como resultado una fuente de rentabilidad a las diversas áreas de la empresa. La siguiente, por favor. ¿Qué medidas de prevención se deben tomar? Como primer punto tenemos establecer equipos de toma de decisiones emergentes o de emergencia, que son todas las compañías deberían contar con un equipo de respuesta a emergencias, que establezca la estrategia y marquen los objetivos del plan de emergencia, garantizando que se toman las acciones de la manera más rápida y acertada posible. Este grupo también debería evaluar los puntos fuertes y débiles de la compañía y de sus profesionales para ajustar procesos en el momento de crisis. El segundo punto es evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia. Bueno, muchas empresas multinacionales han establecido planes de contingencia para emergencias o planes de sostenibilidad empresarial que suelen aplicarse inmediatamente en el caso de una emergencia importante. Si una empresa no tiene el plan de este tipo, debe realizar una evaluación exhaustiva de todos los riesgos inmediatos, analizando el capital humano de la compañía, las subcontrataciones, la cadena de suministros, los clientes y el sector público, que son los gobiernos. De acuerdo con la evaluación de riesgos, la empresa debe responder a las cuestiones relacionadas con el espacio de oficinas, los planes de producción, las adquisiciones, el suministro y la logística, la seguridad del personal y el capital financiero, así como garantizar u organizar otros aspectos relevantes relacionados con los planes de emergencia y la división del trabajo. Como tercer punto tenemos establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, clientes y proveedores y crear documentos de comunicación estandarizados. Ya, es necesario mantener una comunicación fluida tanto con los públicos internos como con los externos, así como reforzar los servicios de atención al cliente. De esta forma evitaremos que se produzca una opinión pública negativa. Al mismo tiempo, el sistema de información establecido en la empresa debe utilizarse para recopilar, transmitir y analizar la información sobre epidemias y emitir avisos de riesgo inmediatos. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con el siguiente punto, que es mantener el bienestar físico y mental de los empleados. En la época de la pandemia, la flexibilidad del trabajo se convirtió en un medio importante de gestión de las profesionales. Es por ello que es recomendable para que las empresas se establezcan mecanismos de vacaciones y trabajo flexible utilizando los medios técnicos y tecnológicos disponibles para satisfacer métodos de trabajo no presencial durante periodos extraordinarios. Además, la empresa debe establecer un sistema de vigilancia de la salud de los empleados y mantener la información personal sobre la salud de estos y con total garantía de confidencialidad. También la entidad debe garantizar la seguridad de los entornos de trabajo mediante la limpieza y la desinfección de espacios cumpliendo con todos los requisitos de gestión de la higiene de las autoridades ya tanto de la salud pública y regional para los periodos de enfermedades infecciosas graves, así como lo fue el COVID-19. La empresa también debe reforzar una educación sobre la seguridad, en este caso de la pandemia, y establecer directrices y contrastes de autoprotección de los empleados y aumentar conciencia sobre la seguridad y la prevención de riesgos. El quinto punto es centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados en la cadena de suministro. Las empresas suelen contar con materias primas suficientes y diferentes canales de adquisición de las mismas para no tener que detener su producción o reemprenderla en cuanto pase el periodo del riesgo, en este caso sería el COVID-19. En la gestión de los inventarios, la organización debe tener en cuenta factores como el bloqueo de consumo
el correspondiente aumento de los costos financieros y la presión sobre el flujo del efectivo. Al mismo tiempo, en las industrias con ciclos de producción prolongados, las organizaciones deben prepararse con antelación para un repunte de consumo cuando haya pasado el riesgo, para evitar el riesgo que exista un inventario insuficiente, que no pueda cubrir las necesidades de sus clientes. El sexto punto es desarrollar soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo. Después de una situación de emergencia sanitaria, las organizaciones deben trabajar estrechamente con los clientes para comprender los cambios que ha sufrido el mercado y entender el impacto de reanudar la actividad. Además, es importante analizar exhaustivamente los contratos, ya que debido a las causas excepcionales y las leyes emitidas durante el periodo de crisis, puede que los incumplimientos de contrato no tengan consecuencias legales. Las empresas deben identificar y evaluar los contratos de ejecución que pueden verse afectados y notificarlo con celeridad a los clientes para mitigar las posibles pérdidas. Es importante generar y conservar todas las evidencias documentales para utilizarlas en posibles demandas civiles. El siguiente punto es la responsabilidad social y las estrategias de desarrollo sostenible en la toma de decisiones. La publicación de información corporativa debe ser adecuada sobre la crisis para que así pueda mejorar la imagen pública de la empresa. Es necesario que para poder aplicar desde diferentes perspectivas del medio ambiente, la sociedad, la economía y la estabilidad de los empleados, también así como coordinar las relaciones con la comunidad y las empresas y los suministros. Se deben evaluar el posible impacto y la duración de la epidemia, ajustar los planes al nivel de accionistas o del consejo de administración, comunicar todas las medidas propuestas y los resultados de las mismas. El octavo es elaborar el plan de gestión de los datos de los empleados, la seguridad de información y la privacidad. Las empresas deben establecer mecanismos de gestión de los datos de sus empleados y registrar al personal interno y externo, a sus proveedores y el resto de empleados con los que la organización tenga contacto. También es necesario que la organización formule planes de respuesta de emergencias en materia de seguridad de información para garantizar la misma y la estabilidad de las operaciones. Deben existir protocolos para asegurar el funcionamiento de las redes, sistemas y aplicaciones. Es fundamental proteger la privacidad personal y los datos tanto de clientes como empleados. En caso de datos clínicos, se debe establecer un control de acceso y un nivel de protección adecuado según lo establecido por la regulación. El noveno punto, las empresas deben considerar la posibilidad de ajustar sus propuestas, sus presupuestos y sus planes de ejecución. Aconsejamos a las empresas presentar especial atención en los flujos de caja para garantizar la seguridad de los fondos de acuerdo con el ritmo de los proveedores y los planes de trabajo de los empleados. Además, se debe prestar especial atención a la situación del comercio internacional de importación y exportación, en particular a los cambios que se producen de manera repentina y a los posibles impactos en lugares de origen de los principales productos, lo que da lugar a considerar pérdidas en la propia empresa. Para evitar estos incidentes, las empresas deben establecer diferentes escenarios que incluyan respuestas que se llevarán a cabo en estas situaciones, como planes de emergencia para proveedores básicos, proveedores alternativos y la consideración de otros medios de transporte. El décimo punto es actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de la empresa. La mayoría de las empresas están expuestas a sufrir diferentes tipos de crisis por riesgos inesperados en cualquier momento. Por ello es fundamental establecer o mejorar el sistema de gestión de riesgos para poder identificarlos y poder elaborar un plan para así poder mitigarlos. Y fortalecer también el sistema de gestión de riesgos es tan importante para hacer frente a los acontecimientos negativos cuando estos se producen. Ya, aquí tenemos relacionado a lo expuesto anteriormente, ¿qué medidas de contención se deben tomar? En
En la época de COVID, la mayoría de empresas se tomó ciertas medidas, como fue lo que es aplicar pruebas continuas para detectar contagios en los empleados. También optaron por presentar un informe de cada cierto tiempo de las personas que se han contagiado, que presentaban síntomas en la empresa. También lo que es la sanitización y lavado de manos frecuentemente, el uso obligatorio de mascarilla y también lo que se implementó el distanciamiento social. ¿Cuáles son los componentes para alcanzar la transformación? Como primer componente tenemos la estructura del negocio. Este es el que consiste en identificar y optimizar las funciones y responsabilidades requeridas bajo un sistema colectivo para cumplir los logros y los objetivos de la empresa. El segundo componente es la cadena de valor. Este se encarga de identificar los elementos claves que hacen que el negocio sea exitoso y asegurar que todas las ventajas competitivas se maximicen mediante la transformación digital. La integración de las cadenas de suministros, otro de los componentes. Esta consiste en alinear y coordinar a los proveedores y clientes para garantizar la integridad en los procesos end-to-end. Este término se refiere al proceso completo de un extremo a otro de la cadena de suministro. El siguiente componente es el ecosistema del negocio. Se debe identificar la variedad de las organizaciones con diferentes roles, proveedores, distribuidores, clientes, competidores, agencias gubernamentales, entre otras, que están involucrados en el valor total entregado y considerando su posible relación y su conjunta evolución. Los activos digitales. Estas son las tecnologías y herramientas disponibles para que las organizaciones respalden una ejecución comercial automatizada y competente a través de un control eficiente apoyado en la colaboración. A continuación se van a presentar unos ejemplos de aplicaciones de estrategias que se dieron en empresas en lo que fue el periodo de COVID-19. La imagen de la marca. Bueno, la imagen de la marca es la percepción que tiene el público o los consumidores sobre lo que se proyecta de la empresa, mientras que la identidad son los elementos que caracterizan y construyen la marca y se pueden gestionar a través del brand o gestión de marca, que está conformado por un conjunto de acciones relacionadas con el posicionamiento, el propósito y los valores de una marca. Su objetivo es crear conexiones conscientes e inconscientes con el público para influir en sus decisiones de compra. En la época de pandemia, algunas empresas implementaron esta estrategia. Por ejemplo, aquí utilizamos un programa de Perú que es Esto es Guerra, que al inicio anteriormente a la pandemia, sus siglas estaban unidas, pero en lo que el periodo de la pandemia separaron sus siglas para hacer énfasis y concientizar sobre el distanciamiento social, que era una medida de prevención del COVID-19. La responsabilidad social. Ya. Esta es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, las comunidades, el medio ambiente y sobre todo la sociedad en general. En este ejemplo podemos ver que empresas como Difares, Cervecería Nacional, Grupo Ortiz, Colgate, Palmolive y Arca Continental y Unilever, que en épocas de pandemia ellos ayudaron en el abastecimiento de productos de manera desinteresada, así generando una imagen que cuenta con responsabilidad ante la situación de COVID-19. La diversificación del negocio. Esta es cuando, es cuando una empresa empieza a ofrecer productos o tratar de introducirlos a nuevos mercados. Un ejemplo de productos y servicios es el caso que en el COVID-19 el sector florícola estaban evaluando ya otras posibilidades de generar ingresos, como cultivar otras cosas como arándanos. Un ejemplo de los nuevos mercados es el caso de la pitahaya, que anteriormente en Ecuador solo se exportaba a 2 países, pero en el periodo de COVID-19 llegó a exportar a 5 países, como fue Estados Unidos, Chile, China, Holanda,
Canadá y Singapur. Otro ejemplo es la formación y teletrabajo. Este es el más conocido porque hasta nosotros lo hemos implementado como una medida para continuar con nuestros estudios. Ya. Esto lo aplicaron la mayoría de empresas que podían o que se dedicaban la mayoría de actividades en lo que es administración. En el caso de las empresas que tenían de producción, ellos implementaron las medidas de bioseguridad que se explicó anteriormente. Ya. La reinvención. Algunas actividades se vieron en la necesidad de reinventarse. Uno de los ejemplos fueron los gimnasios, los cuales por motivos que no se podía salir de casa en el tiempo que estábamos en cuarentena, optaron por el ejercicio en casa, en el cual los entrenadores utilizaban diferentes medios virtuales para brindar sus clases. También aquí hay otros ejemplos como son conciertos virtuales que se desarrollaron, conciertos virtuales, fiestas, reuniones que se hacían por medio de Zoom y otras plataformas que se crearon. La innovación. En esta es cuando las empresas se ven amenazadas por situaciones externas y se ven en la necesidad de innovar sus productos o servicios con la finalidad de mantenerse en el mercado, por lo que optan por desarrollar distintas estrategias que serán de utilidad y le van a ayudar a mejorar. Por ejemplo, en época de COVID, la compañía de lujo Louis Vuitton transformó su fábrica de perfumes para fabricar desinfectante de manos. Otro ejemplo es lo que es el gigante de la electrónica taiwanés Foxconn, que empezó a hacer máscaras en época de COVID. Otro también ejemplo de este de aquí es que los diseñadores de moda dejaron de producir sus vestidos de noche y empezaron a ofrecer lo que es ropa para paramédicos. A continuación se va a presentar un video. Gracias. Esa sería toda la exposición del grupo. Estrategias para enfrentar los tiempos de pandemia. Autores: María Tumbaco, Christopher Ullao, Angie Gómez, Jefferson Gonzabay, Selena Palma, Alex Mera, Natalia Alejandro. Estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Carrera Administración de Empresas. Asignatura Gestión Estratégica Empresarial. En la actualidad, debido a la presente pandemia, la mayor parte de compañías alrededor del mundo se vieron en la obligación de reajustar e innovar tanto mecanismos como estrategias que sustenten una correcta gestión y por consiguiente la permanencia de estas organizaciones dentro del mercado. ¿Qué es estrategia? Es aquel mecanismo que explica y determina los factores que deben utilizarse para llevar a cabo un plan de acción que permita eliminar cualquier restricción a la hora de alcanzar algún objetivo o meta planteada. ¿Cuáles son los componentes de la estrategia empresarial? Estrategia competitiva. Es necesario que el gerente se realice las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son los factores que determinarían la ventaja competitiva de una empresa? 2. ¿Cuál es la capacidad competitiva que puede sustentar la ventaja competitiva a través del tiempo? 3. ¿De qué manera la empresa puede ser competitiva en el mercado? Estrategia corporativa. Define la coordinación de actividades que realiza la empresa, modifica las alianzas, contratos y fusiones. Es necesario realizar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? ¿Dónde pretende llegar la empresa? ¿Qué clientes posee la empresa? ¿De qué manera se pueden mejorar las relaciones con los proveedores? ¿De qué forma se pueden realizar alianzas estratégicas con otras empresas? ¿Cuáles son los criterios claves para la selección de estrategias? Ventaja competitiva. Las estrategias que se vayan a elegir deben ser resultado de un estudio, con el fin de generar una ventaja competitiva para la organización. Consistencia. Esta es una de las claves primordiales, dado que las mismas deben servir de auxiliar a corto, medio y largo plazo. Compromiso. Factor que se relaciona a los altos directivos, puesto que son ellos los encargados de encaminar una estrategia a un determinado fin, dando paso a la obtención de logros y objetivos. Habilidades y recursos.
La empresa debe estar dispuesta a suministrar los recursos necesarios. Asimismo, debe capacitar a los que harán frente a este proceso de implementación de estrategias. Coherencia. Los programas de implementación de estrategias deben ser elaborados de manera precisa y coherente, con el fin de conocer específicamente a dónde se pretende llegar. Riesgo y contingencia. Cada una de las estrategias deben ser controladas de tal forma que se determine si la implementación de las mismas están otorgando a la entidad algún beneficio o riesgo. Flexibilidad. Se debe presentar características de adaptabilidad para que esta forma puedan ser modificadas frente a cualquier situación que presente la empresa. Rentabilidad. Cada una de las estrategias a implementar debe dar como resultado un aporte de rentabilidad a las diversas áreas de la empresa. ¿Qué medidas de prevención se deben tomar? Implementación de mecanismos de bioseguridad en las diferentes áreas de la organización para salvaguardar la integridad física de los colaboradores y empleados. Implementación de nuevas modalidades de trabajo, tales como teletrabajo, plataformas online, entre otros, además de capacitar a los empleados para que el trabajo se desarrolle de manera eficiente y eficaz. ¿Qué medidas de contención se deben tomar? Realizar pruebas continuas para detectar contagios en los empleados de la empresa. Presentar informe cada cierto tiempo de las personas que han sido contagiadas o que presentan síntomas en la empresa. ¿Cuáles son los componentes para alcanzar la transformación? Estructura del negocio. Consiste en identificar y optimizar las funciones y responsabilidades requeridas bajo un sistema colectivo para cumplir con los logros y objetivos de la empresa. Cadenas de valor. Identificar los elementos claves que hacen al negocio exitoso y asegurar que todas las ventajas competitivas se maximicen mediante la transformación digital. Integración de las cadenas de suministro. Consiste en alinear y coordinar a los proveedores y clientes para garantizar la integridad en los procesos end-to-end. Ecosistemas del negocio. Identificar la variedad de organizaciones con diferentes roles, proveedores, distribuidores, clientes, competidores, agencias gubernamentales, etc., involucrados en el valor total entregado y considerando su posible relación y su conjunta evolución. Activos digitales. Son tecnologías y herramientas disponibles para que la organización respalde una ejecución comercial automatizada y competente a través de un control eficiente apoyado en la colaboración. Casos empresariales. Estrategias creativas desarrolladas por empresas en tiempo de crisis. Estrategia de imagen de marca. Este tipo de estrategias tiene como objetivo llamar la atención y generar engagement sin la necesidad de vender un producto. Por ejemplo, Audi, la marca de coches que para mostrar empatía y solidaridad con el distanciamiento social cambia su logotipo. Estrategias de responsabilidad social corporativa. Son enfocadas las acciones que realizan las empresas sin ánimo de lucro. Ejemplo, Banco Santander. La empresa bancaria donó 1 millón de mascarillas, 2.000 camas hospitalarias y demás recursos sanitarios. Estrategia de diversificación de negocios. Algunas empresas han optado por potenciar sus plataformas ofreciendo nuevas alternativas para minimizar el impacto negativo de asistir a las tiendas físicas. Por ejemplo, Carrefour hace lanzamiento de kits alimenticios para personas que necesiten un envío rápido. Estrategias de formación y teletrabajo. Tienen la posibilidad de ofrecer servicios de formación para particulares, incluso organizaciones, con la finalidad de mejorar la comunicación a distancia. Ejemplo, Attribity es una aplicación móvil para managers que necesitan compartir sus formaciones y comunicados empresariales. La reinvención como parte estratégica de una empresa. La aplastante realidad de la pandemia ha llevado a muchos negocios a cerrar y en el mejor caso algunos a replantear su estructura. Por ejemplo, una discoteca en línea, que es una fiesta en la que hay 500 personas, DJ, bailarinas y un animador. Todo esto por medio de Zoom. Fue un éxito rotundo para el colombiano Sebastián González. En conclusión,
La pandemia ha sido un despertar para las empresas, con la creación de diversas estrategias enfocadas en los diferentes procesos operacionales, a fin de generar ventaja competitiva y permanencia en el mercado. Para esto es importante examinar los puntos deficientes y criterios claves que ayuden a enfocar una buena estrategia en el campo que sea necesario. Ya chicos, muy bien. No solamente en la exposición ustedes hicieron un buen trabajo, estuvieron bien atentos a las indicaciones, además estuvieron muy preocupados. Me estaban pidiendo siempre el material que les ayude con correcciones, me estaban mandando siempre mensajitos viendo la bibliografía. Entonces, todo eso denota también una preocupación individual y un trabajo grupal bien hecho. Están bien presentaditos, todos estuvieron muy guapos y también eso implica que la parte de la importancia que tiene para ustedes la materia y la exposición. Entonces, tendrían la calificación de 10 del grupo, tienen calificación 10 individual y no hay preguntas para ustedes, chicos. Entonces, con esto sería todo. El día de mañana a las 8 de la mañana estaríamos con las actuaciones de las personas que quieran individualmente hacerlo, o si es que no hay voluntarios, entonces yo les iría nombrando. Pero con lo del grupo, chicos, muy bien, excelente. Como les digo nuevamente, ustedes lo hicieron muy bien. Les felicito. Gracias, chicos. También estarán pendientes los otros grupos para que me envíen las presentaciones y todo eso. Bueno, el día de mañana ya hablamos más del tema. Cuídense entonces, chicos, que tengan una excelente noche. Hasta el día de mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Ya, que Diosito les bendiga. Cuídense.